lost the ability to love. Sarcasm. But what profit is it to a man if he gains the world and loses his own soul? Matthew 16:26, I Tell me, what were Lisa's last words? That she would love you for all of eternity. Drácula resucita cada 100 años, pero la historia de los Belmont ha sido revivida en formatos que Konami hoy prefieren mantener en las sombras. Todos conocemos la serie de Netflix, pero ¿sabías que el canon de Castlevania se esconde en páginas que nunca salieron de Japón? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Aldo y hoy vamos a descender a las profundidades de un iceberg de tinta. Hablaremos de precuelas oficiales de 2 tomos, secuelas directas de Symphony of the Night dibujadas por leyendas, y adaptaciones occidentales tan bizarras que te harán cuestionar la realidad. Acomódense porque vamos a abrir los verdaderos manuscritos prohibidos de Castlevania. Nuestra primera parada es 1991. Mientras Occidente jugaba en sus Game Boy, Japón recibía una adaptación en formato manga de Castlevania 2, Belmont's Revenge. Lo fascinante aquí es que el protagonista es Christopher Belmont, no Simon Belmont. Este manga le da un peso dramático enorme al juego, mostrando la angustia de un padre que debe empuñar el Vampire Killer contra su propio hijo, quien ha sido corrompido por el conde. Pero Konami, en los 90, tenía un sentido del humor peculiar. También licenciaban tiras cómicas en formato 4 coma. Imagina abrir una revista y ver al temible Drácula lidiando con problemas de oficinista o a los monstruos del castillo haciendo bromas absurdas. Era el contraste perfecto antes de que la saga abrazara por completo el terror gótico puro. Para entender el manga Nocturne of Recollection, primero debemos hablar de un objeto de culto, el CD-drama Michi no Cut, lanzado en 1997. Ayami Kojima no solo diseñó los personajes del juego, sino que ilustró este manga corto para acompañar la historia sonora. Aquí la trama se pone densa, por no decirlo menos. Nos situamos un año después de que Alucard derrotara a su padre Drácula en Symphony of the Night. El foco está en un Richard Belmont consumido por la culpa, creyendo que su debilidad mental fue lo que permitió a Chad corromperlo. El manga introduce a Limud, un antiguo sirviente de la familia de Alucard que busca resucitar a Drácula usando el odio de los humanos. Es una historia de redención trágica que profundiza en por qué los Belmont decidieron pasar el látigo a los Morris, un detalle vital del lore que los juegos apenas tocan. Entramos en una de las etapas más fascinantes y para muchos divisivas en la historia impresa de la franquicia. Tras la elegancia que Ayami Kojima imprimió en la saga, Konami decidió que era momento de llevar a Castlevania hacia una narrativa más cruda y psicológica, explorando los rincones más oscuros de la lealtad y la locura. Hablemos de Castlevania Curse of Darkness. Si bien el juego de PlayStation 2 nos presentó la redención de Héctor, el manga ilustrado por Kou Sahakura y publicado por la editorial Tokyo Pod se encarga de llenar los huecos que el hardware no pudo mostrar. Aquí la historia no se trata de látigos y castillos que aparecen en la noche, sino de la tortuosa relación entre 2 hombres, Héctor y Isaac. El manga profundiza en la filosofía de los Devil Fucker Masters, mostrando un Héctor que lucha por recuperar su humanidad tras haber sido un general de confianza del conde, mientras que la devoción fanática de Isaac se retrata con una crudeza visual que roza lo perturbador. Pero el verdadero terremoto visual llegaría en el año 2008, con una colaboración que nadie vio venir. Koji Igarashi, buscando inyectar una nueva energía a la saga, reclutó al maestro Takeshi Obata, la mente maestra detrás de Death Note, para el ambicioso pero polémico Castlevania Judgment.
El resultado fue un choque cultural y estético sin precedentes. Gracias al Official Art Book de Huntsman, hoy podemos apreciar el nivel de detalle técnico que Obata puso en cada personaje. Simon Belmont dejó de ser el bárbaro clásico para convertirse en una figura estilizada, casi etérea, mientras que personajes como Alucard y Maria Renard fueron reinterpretados bajo una lente de modernidad gótica y agresiva. Fue un experimento donde el manga y el videojuego se fusionaron para cuestionar la identidad visual de los Belmont, demostrando que incluso una saga con décadas de historia no tiene miedo de mirarse en el espejo de los mangakas más influyentes de la era moderna. Antes de que la saga encontrara su identidad gótica definitiva, Occidente no tenía idea de qué hacer con Castlevania fuera de las consolas. En 1990, la editorial Valiant lanzó el cómic Content N de Game Master, y lo que hicieron con los Belmont es, legítimamente, material de pesadilla para un purista. Imaginen a Simon Belmont. Olviden al guerrero solitario. Aquí es un guerrero narcisista obsesionado con su apariencia, que usa un visor tecnológico y tiene una personalidad de bully sacado de una película juvenil de los 80s. Pero el verdadero crimen fue Alucard. En esta versión, el hijo de Drácula no es un ser atormentado de elegancia barroca, sino un adolescente rebelde que usa una gorra hacia atrás y hace skate por los pasillos de un castillo que parece más una casa de juegos que una fortaleza maldita. Es una cápsula del tiempo fascinante que nos muestra cómo en los 90 la industria estadounidense veía los videojuegos como un juguete sin profundidad narrativa. También sirvió esto como una promoción al clásico programa de televisión de Content N, que es muy famoso por sus versiones poco fieles a los materiales originales de los personajes. Mientras Japón refinaba la tragedia de los Belmont con trazos barrocos, en Occidente la saga vivió una auténtica crisis de identidad durante años. Antes de encontrar su camino, como pudimos ver anteriormente, la franquicia sufrió varios experimentos que parecen sacados de una dimensión paralela. Sin embargo, el verdadero giro hacia la oscuridad llegaría en 2005. La editorial EW decidió que ya era suficiente de caricaturas y reclutó al guionista Mark Andrei junto al artista AJ Sud para devolver a la saga su dignidad perdida con Castlevania The Belmont Legacy. Olviden los colores brillantes, ya que aquí entramos en una Transilvania sucia, fría y absolutamente visceral. La historia nos sitúa en un punto crítico. Christopher Belmont está a punto de casarse con su prometida, y Anna. Él anhela una vida normal, lejos de las criptas y el olor a azufre, pero el destino de los Belmont no es algo de lo que puede renunciar. Christopher no es un héroe de acción invulnerable, sino un hombre que siente el peso de su apellido como una condena a muerte. Lo más fascinante de esta etapa es el conflicto humano. El pueblo de Transilvania no ve a los Belmont como salvadores, sino como imanes para la desgracia. Existe una tensión constante donde la gente les teme y los culpa de la presencia del conde. Cuando la fuerza de la oscuridad secuestran a Lyanna para un ritual de resurrección, el cómic se convierte en una película de terror de serie B, cruda y con mucha desesperación. El arte de E.J. Su, con su paleta de colores apagada, nos muestra a un guerrero que pelea por puro terror a la pérdida. Christopher se adentra en un castillo que es un matadero gótico, entendiendo finalmente que el Vampire Killer no es un arma de gloria, sino un símbolo de sacrificio que lo acompañará hasta el final de sus días. A lo largo de este viaje hemos visto cómo Castlevania ha mutado mucho más allá de los píxeles, desde la energía shonen de los primeros mangas en Japón, pasando por la elegancia trágica de Ayami Kojima, hasta llegar a la crudeza visceral de EW. La saga no es solo un conjunto de juegos, es un mito que se ha reescrito una y otra vez en el papel. Independientemente del estilo o la época, el núcleo permanece intacto, la lucha eterna de una familia marcada por el destino contra una oscuridad que nunca duerme. Castlevania, en el papel, es el registro de cómo una franquicia aprendió a contar historias que van mucho más allá de una pantalla de carga. Pero ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Con cuál de estas facetas de los Belmont se quedan? ¿Prefieren la tragedia gótica japonesa o la brutalidad del cómic americano? Los leo aquí abajo en los comentarios. Si disfrutaron
de este desglose profundo, no olviden dejar su like y suscribirse para seguir rescatando la historia de los videojuegos en los medios visuales, un bloque a la vez. Yo soy Aldo y nos vemos en la próxima incursión al castillo. Hasta la próxima.